Primero que todo, apreciado Ronald, muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad. Efectivamente, como usted decía, los tiempos pasan. Este año ha sido un año de celebraciones de cumpleaños. Miren, les voy a decir a los eventos que he asistido. Al Congreso de ACOPI, que cumplió 60 años. Ecopetrol cumplió 60 años. Estuvimos con Javier en Acoplásticos hace 2 días, cumplió 50 años. Estuvimos en el Congreso de FENALCO, cumplió 66 años. Estuvimos el viernes pasado en Camacol, Cartagena, cumplió 54 años. La llegada de la familia Bacalarza a Colombia, 50 años. Yo cumplí 60 años. En cambio, Analdex solamente cumplió 40, está cumpliendo 40. Está cumpliendo 40, lo cual nos dice y nos da una radiografía del país, cómo el país realmente era un país totalmente cerrado, que no comenzó a pensar en las exportaciones sino hasta hace 40 años, y que realmente Analdex nació hace 40 años, pero comenzó a caminar hace 20, cuando se abrió la economía. Y por cuestiones del destino a mí me correspondió ese proceso de la apertura de la economía como primer ministro de Comercio Exterior. Me acuerdo muy bien, Ronald ya era presidente de la Junta Directiva. Javier Díaz no era el presidente ejecutivo, sino el vicepresidente ejecutivo. El presidente ejecutivo era Jorge Ramírez Ocampo. Y fue una experiencia muy bonita y una experiencia que bien vale la pena y brevemente evaluar. ¿Qué fue lo que sembramos en esa época y qué es lo que estamos hoy cosechando? A mí el presidente Gaviria me entregó un decreto, créase el Ministerio de Comercio Exterior, y comenzamos desde conseguir las oficinas que siguen donde se iniciaron, contratar a secretarias, primer esfuerzo real de meritocracia que se hizo. Todos los funcionarios de Bancoldex, del Ministerio de Bancoldex, de Proexport, fueron seleccionados por meritocracia. Me acuerdo que me hacían debates en el Congreso, me decían, pero ministro, usted requiere que los funcionarios sepan ruso, sepan chino, sepan inglés, sepan francés. ¿Cómo pretende que nosotros nos elijan si no tenemos oportunidades de colocar nuestra gente en un ministerio nuevo? Yo les decía, pues compitan. Y realmente se creó un ministerio pequeño, con una estructura horizontal, y se crearon unas instituciones, Bancoldex, Proexport, se le dio un vuelco al antiguo Proexpo y se creó Proexport, se creó Fiducoldex. De la mano de Analdex, con el doctor Jorge Ramírez, diseñamos esos instrumentos, porque siempre desde ese entonces, y siempre he creído que esa asociación público-privada da mejores frutos, y que el sector privado tiene que participar en el diseño de las políticas públicas. A veces se le presta atención, a veces no, eso ya es responsabilidad del Estado, pero su participación es fundamental. Por ejemplo, con el doctor Ramírez Ocampo en esa época dijimos, mire, para que Proexport sea una entidad que tenga continuidad y que no cambie de políticas con los cambios de gobierno, pongamos una junta directiva de mayoría del sector privado. Lo hicimos en Proexport, lo hicimos en Bancoldex, que tengan representación del sector privado y que tengan continuidad. En esa época fue difícil cambiar sobre todo la mentalidad de la gente. El país estaba acostumbrado a una economía totalmente protegida, no le gustaba competir, le tenía miedo a la competencia. Cuando iniciamos
las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, eso fue un vía crucis. Todo el mundo se oponía, inclusive me acuerdo perfectamente cómo empresarios muy importantes del país llegaban a oponerse a un acuerdo de libre comercio con Venezuela. El argumento era, pero Venezuela es un país mucho más poderoso que nosotros, tiene un ingreso per cápita mucho más alto que nosotros, ¿cómo vamos a competir de tú a tú con Venezuela? Esos eran los argumentos. Y cuando meses más tarde iniciamos un acuerdo de libre comercio con Ecuador, el argumento era al contrario, pero ¿cómo vamos a abrirnos con Ecuador si Ecuador paga unos salarios mucho más bajos que Colombia? ¿Cómo así que nos vamos a abrir con Ecuador? Y era realmente muy difícil porque la gente le tenía miedo a la competencia. Eso de abrirse al mundo era algo que asustaba. Y ahí tocó hacer una labor pedagógica con mucha paciencia y todavía hoy, 20 años después, tenemos mucha gente que tiene esa mentalidad de que la competencia es mala, que hay que protegerse y que la competencia es difícil. Claro que es difícil, siempre ha sido difícil, pero hay que aprender a competir y yo creo que el país en estos 20 años ha evolucionado mucho, muchísimo. Y creo que las instituciones que creamos hace 20 años están dando sus frutos. Bancoldex, para dar un ejemplo, es un modelo durante mucho tiempo y creo que todavía tiene de los indicadores más altos de eficiencia, inclusive comparándose con el sector financiero privado. Proexport, hoy en día como una institución que cumple con esos propósitos de atraer la inversión y de fomentar las exportaciones, lo escucha uno en todas partes, hombre, qué institución tan seria y tan efectiva. El propio ministerio, que en esa época era bien difícil porque le tocaba a uno codearse con los otros ministros y ganar espacio a codazo limpio. Entonces me acuerdo las peleas con el ministro de Hacienda porque la aduana la quería el Ministerio de Comercio Exterior y pertenecía al Ministerio de Hacienda y ningún ministro le gusta ceder terreno y ceder espacio. Los codazos con, en ese entonces, la ministra de Relaciones Exteriores, porque el ministerio tenía que ser la cabeza de las negociaciones comerciales y la ministra decía, pero ¿cómo así? Si es que la Cancillería es la responsable de la política, de la política exterior, incluyendo comercio. En esa época, a codazo limpio con el Ministerio de Desarrollo. Hoy, presidente del Banco Interamericano, el doctor Luis Alberto Moreno, y después Jorge Ospina, porque decía, no, es que eso pertenece al Ministerio de Desarrollo, el INCOMEX siempre ha pertenecido al Ministerio de Desarrollo, nosotros no podemos permitir que se vaya para el Ministerio de Comercio Exterior. Fue una lucha muy difícil, muy interesante, pero siempre de la mano de Araldex, era mi gremio. Entonces yo le decía a Araldex, ayúdeme en esta puja y siempre recibimos el respaldo de Araldex, el respaldo en ese proceso de posicionar bien al Ministerio de Comercio Exterior y de trazar unas políticas y diseñar unas instituciones que le dieran al país esa capacidad de abrirse al mundo y de usar las exportaciones como uno de los motores del desarrollo. Cuando uno ve la premiación de estas empresas del día de hoy, su actividad, uno dice, hombre, creo que lo que hicimos estuvo bien hecho. Que Colombia esté exportando servicios de ingeniería a Alemania, que Colombia esté exportando maquinaria a Rusia. Eso demuestra que sí somos capaces de competir, que sí somos capaces de abrirnos espacio en el mundo y que el talento colombiano y la capacidad productiva colombiana puede ser una capacidad al nivel de cualquier otro país en el mundo. Por supuesto, requiere unas condiciones especiales, o unas condiciones adecuadas. La labor de los gremios siempre ha sido lo que hoy acabamos de oír, de nuestro querido presidente, que en cierta forma
echa el mismo discurso cada año. Necesitamos esto, necesitamos aquello, la tasa de cambio, pero eso es su obligación y lo mismo Javier. Es un poco lo que hacen los periodistas. Yo digo que el periodista cumple un papel que se define como, yo lo defino como el perro guardián de la sociedad, es una de las definiciones buenas del periodismo. El periodista, cuando ve algo malo, pues gruñe o muerde. Si ve algo bueno, se queda dormido, no hace nada. Entonces, los funcionarios, los que estaban en el gobierno, les decimos a los periodistas, por Dios, pero exalte lo bueno. Esa no es la mentalidad del periodista. El dirigente gremial tiene también un paradigma en donde tiene que representar a los más débiles de su gremio. Generalmente los más débiles son los que más reclaman. Los que les va bien son como los periodistas, se quedan dormidos. Entonces, los dirigentes gremiales siempre están exigiendo, cosa que es muy importante, muy buena y muy necesaria, no estoy en ninguna forma criticando, es su papel. Y por eso mantener, y yo se lo he dicho al ministro Sergio Díaz Granados, mantener buenas relaciones y una comunicación fluida con los dirigentes gremiales, en este caso con el gremio del ministerio que es Araldex, es muy importante, porque está uno escuchando permanentemente dónde hay problemas, donde se requiere la acción del gobierno, la acción del ministerio, y eso es un proceso dinámico, continuo. Pero yo creo que haciendo un balance general de estos 20 años, el balance es muy positivo, y que hoy estamos en una nueva etapa también, así como hace 20 años abrimos la economía, experimentamos, comenzamos los tratados de libre comercio, era un poco haciendo camino al andar, cometimos equivocaciones sin lugar a dudas, pero en términos generales sembramos unas semillas que están dando frutos y creamos unas instituciones adecuadas, flexibles, que además se han venido adaptando al cambio de circunstancias a nivel mundial. Yo estuve aquí en Araldex recién elegido hace un año y les hice una serie de promesas. Y mire, voy a tratar de hacer esto y aquello, yo quiero hacer esa rendición de cuentas para que veamos cómo creo yo que vamos por buen camino. Hace un año estábamos en un problema grave en materia de exportaciones, porque un país que para nosotros se ha convertido en un país muy importante, que era Venezuela, decidió, por circunstancias que ustedes conocen, cerrar totalmente el comercio. Yo les dije, mire, yo voy a tratar de mejorar las relaciones con Venezuela y que dentro de esas relaciones le paguen a los exportadores. Las últimas cifras que tengo sobre eso es que las operaciones revisadas suman 1.470 millones. Se han aprobado para pago 950 millones de dólares y se han desembolsado ya efectivamente 828 millones, es decir, el 87% de lo aprobado. Y seguimos insistiendo para que nos paguen hasta el último centavo, pero yo creo que ese balance, dadas las circunstancias, que no nos iban a pagar ni un solo peso, es un balance bastante positivo. Que el comercio con Venezuela no aumentó como aumentó cuando negociamos hace 20 años precisamente el Tratado de Libre Comercio, eso no es sorprendente. Yo les he dicho a muchos exportadores, le dije al doctor Javier que también les transmitiera a los exportadores, mire, olvidémonos que el comercio con Venezuela va a ser como era en el pasado, a pesar de que es un mercado natural para nosotros, un mercado importantísimo para nosotros y además un mercado que requiere lo que nosotros tenemos. Pero infortunadamente
y eso es parte de las diferencias que nos tenemos que respetar y que yo con el presidente Chávez acordamos respetarnos. Ellos tienen un modelo diferente al nuestro. Ellos no creen en el libre comercio, así de sencillo, no creen en el libre comercio, creen en el comercio administrado. Y si nosotros queremos exportar más a Venezuela, tenemos que acostumbrarnos a ese nuevo hecho. Entonces no podemos pensar que esto vuelve a abrirse como se abrió antes y que va a haber ese libre comercio como hubo antes. Yo aspiro a que poco a poco sigamos aumentando las exportaciones porque ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos a ellos, pero tengamos a Venezuela como una ganancia ocasional y sigamos haciendo lo que se hizo con mucha efectividad. Yo quiero felicitar a los exportadores que en muy poco tiempo, gracias a su agresividad y a su empuje, lograron reemplazar el mercado venezolano y se diversificaron en otros mercados y están vendiendo a otros mercados, y muchas de las empresas que dependían de Venezuela están vendiendo en otros mercados. Eso es un paso muy importante y hay que continuarlo. Si el día de mañana Venezuela decide abrirse como se abrió en el pasado, nosotros estaremos ahí listos para reconquistar ese mercado. Mientras tanto, vamos a ir aumentando como lo estipule el comercio administrado. Hace un año dijimos que íbamos a aumentar las exportaciones y nos pusimos unas metas. Era que para este año íbamos a exportar 42.000 millones y que para el 2014 íbamos a lograr llegar a 52.000 millones. Yo creo, doctor Javier, que este año vamos a llegar a 50.000 millones, si seguimos como vamos o inclusive más. O sea que la meta que nos pusimos para el 2014 la vamos a cumplir a finales de este año. Lo mismo que está sucediendo con algo muy importante, con el desempleo, que dijimos que en los 4 años íbamos a bajar el desempleo a un solo dígito, y yo aspiro a que si seguimos con la dinámica que viene bajando el desempleo, vamos a lograr la meta del 2014 a finales de este año. Y las exportaciones están creciendo en forma muy importante. La cifra del 55% de aumento de las exportaciones del pasado julio con el julio del año anterior es una cifra muy diciente, pero yo quiero recalcar también que no es solamente la cifra de los productos tradicionales, también los no tradicionales están creciendo. Las exportaciones industriales crecieron el 12%, las agroindustriales el 18%, las agropecuarias 38%, las no tradicionales 15%. En julio subieron 33% las no tradicionales. De ese 55%, 33% se debe a las no tradicionales. Pero sí comparto con usted, doctor Javier, no la preocupación, porque usted lo planteó muy bien, no nos vamos a quejar que estemos exportando más café, más petróleo, pero sí la motivación y la necesidad de que no se vaya a marchitar la participación de las no tradicionales por las tradicionales. En eso compartimos totalmente. Y esa meta que usted se está poniendo para triplicar las exportaciones tradicionales de aquí al 2014, ¿a cuándo? ¿Y por qué no al 2014? Usted la década, bueno, es que después pongo al ministro, pero mire, le voy a dar unas cifras para que usted vea que no es tan difícil. Le voy a dar unas cifras para que vea que no es tan difícil. En los últimos 3 meses, no menos, el último mes, hemos tenido contacto personal con el primer ministro de Canadá, que vino y nos visitó, con
el presidente Lula, que trajo la delegación más grande que ha venido en la historia de empresarios brasileños. Estuve con el presidente Calderón en México, estuve con el presidente Ollanta en el Perú, estuve con el presidente Piñera en Chile y estuve con la presidenta Cristina en Argentina. Esos 6 países, solamente esos 6 países con quienes hablamos de la necesidad de abrir más el comercio, importan más de 1 millón de millones, o sea, un billón americano, un billón nuestro, un millón de millones de dólares. Y nosotros solamente les exportamos 0.4%, o sea, menos de 1%. Canadá importa 391.000 millones y nosotros les exportamos 0.1%. Brasil importa 182.000 millones y nosotros les exportamos 0.6%. México importa 301.000 millones de dólares y nosotros les exportamos solamente el 0.2%. Perú importa 30.000 millones y nosotros les exportamos 3.8%, muy por encima del promedio de los otros países, pero sigue siendo bajo, un país vecino. Chile importa 53.000 millones y nosotros le exportamos solamente 1.7%. Y Argentina importa 52.000 millones y nosotros le exportamos solamente 0.3%. Yo creo que si nos concentramos en algo agresivo como lo hicieron ahorita con Brasil, se hizo la macrorueda de negocios más grande y más exitosa que se ha hecho con Brasil en su historia. ¿Cuántos empresarios fueron? ¿Cuántos? 126 colombianos, 135. 165 colombianos. Hay una macrorueda en Sao Paulo. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Rodrigo Botero, yo me leí su carta, de que hay que ser como más focalizado y más proactivo, casi que empresa por empresa. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Y para eso Proexport está lista, el Ministerio está listo y el Gobierno está listo. Yo creo, francamente, que si haces un esfuerzo de esa naturaleza, empresa por empresa, mercado por mercado, solamente en estos mercados, solamente en los mercados de la región, vamos a poder cumplir buena parte de esa meta que usted se está poniendo y que el gobierno la acepta y se vuelve socio y promotor de esa meta, porque las cifras están ahí, las cifras están ahí. Volviendo a lo que les dije hace un año. Hace un año les dije que íbamos a pensar en una revisión de los aranceles, un poco al estilo de lo que hicimos hace 20 años. Hace 20 años fue la primera vez que Colombia bajó sustancialmente los aranceles. Pues en este año, en términos relativos, fue una baja parecida a la que hicimos hace 20 años, porque bajamos los aranceles en un 50%, lo hemos bajado en este último año. Teníamos un promedio de 13%, 12.6%, y hoy tenemos 6.3%, o sea, una baja del 50% en el nivel arancelario. Eso ayuda muchísimo a los exportadores, ese es un factor de competitividad. En todas las mediciones de competitividad nos ponían que nuestro nivel arancelario era demasiado alto, nos restaba competitividad. Y había muchas quejas internas. Lógicamente, los productores de aquellos productos que están protegidos, pues dicen, por Dios, no bajen los aranceles. Pero el grueso del sector exportador dice, bájeme los aranceles. Y los bajamos de una forma muy importante, no solamente el nivel, sino pusimos arancel cero en 3.300 subpartidas, 3.300 subpartidas, a un costo fiscal alto. Dejan de pagar arancel 340 millones que le cuesta
al fisco la baja de los aranceles. Por fortuna, eso se compensó por el volumen y ha sido más o menos neutro. O sea, ahí ganamos por punta y punta. Entonces, esa promesa pues se cumplió. El nivel que tenemos hoy es un poquitico por encima del arancel promedio de la OECD y inclusive más bajo del arancel promedio de la PEC. O sea que estamos en ya un nivel donde en términos mundiales no somos un país, digamos, fuera de lo común o fuera del promedio. Algunos dicen que sigue siendo un arancel muy complejo, que en algunas cadenas o en algunas partidas hay protección negativa. Todo eso es susceptible de ir mejorándolo. Algunos ya están, como por ejemplo el presidente Gaviria, están pensando en que por qué no vamos a un arancel plano. Yo no sé si sea el momento, pero sí estamos simplificando todo el proceso arancelario porque dejamos en ese cambio de mentalidad, dejamos de depender del arancel como un ingreso fiscal y más bien estamos permitiendo que el aparato productivo sea más competitivo. Hace un año dijimos que íbamos a tratar de mejorar el crédito a los exportadores. Según me dicen en Bancoldex y el sector financiero, eso se ha cumplido. Las cifras entre agosto del año pasado y agosto de este año ha sido una cifra histórica y en el caso de Bancoldex ha subido 76% el crédito a exportadores. O sea que eso muestra que la dinámica va por buen camino. Hace un año dijimos que íbamos a crear un fondo de ahorro y estabilización para congelar parte de los recursos de las regalías y evitar la presión sobre la tasa de cambio. Eso se logró, pues se está logrando. Ya se aprobó la reforma constitucional a las regalías, que creo yo que es una de las reformas más importantes que se han aprobado en este país en los últimos años. Estamos en el proceso de presentar la ley para reglamentar la reforma constitucional. Dentro de esa ley está la creación de este fondo de estabilización para mantener congeladas partes de las regalías por fuera y que no presionen la tasa de cambio. Y eso se está cumpliendo. Yo espero que a fines de este año eso esté aprobado. Esa ley se está sometiendo al procedimiento necesario de las consultas previas con las comunidades étnicas, afrodescendientes, que nos ordena la Constitución. Pero yo creo que a finales de este año ese fondo está creado. Y la tasa de cambio, pues siempre ha sido, como decía, hace 20 años, cuando yo era ministro de Comercio, la tasa de cambio era un tema de discusión y siempre será un tema de discusión. Y ahí hay que entender las realidades internacionales, la capacidad del gobierno colombiano de influir en la tasa de cambio, las circunstancias del momento y además algo también muy importante que quiero compartir con ustedes y es el dilema permanente que se ve que tiene un gobierno para tomar decisiones como esta de la tasa de cambio. Me explico. El doctor Ronald, con razón, y Javier también, dijo hoy y nos ha dicho muchas veces, por Dios, necesitamos mejores carreteras, necesitamos dobles calzadas para que los productos que producimos en Bogotá, que el costo de trasladarlos a un puerto en Barranquilla o en Buenaventura, pues no sea más alto que el costo de enviar ese producto de Buenaventura a Hong Kong. Ese es un argumento totalmente válido, por eso nuestra obsesión y poner la infraestructura como una de las locomotoras. Y tenemos pues un plan muy concreto sobre eso.
Al mismo tiempo, nos dice, por favor, hay que tener disciplina fiscal, porque sin disciplina fiscal la tasa de cambio se nos sube. Y hay que hacer un gran esfuerzo fiscal, donde también tiene razón. Si nosotros somos irresponsables fiscalmente, la tasa de cambio se sube. Por eso tenemos congelados en el Banco de la República, hemos venido colocando en el Banco de la República unas cifras muy importantes, hemos venido también interviniendo en el mercado, el gobierno colombiano, aparte de la intervención muy grande que ha hecho el banco, precisamente para que la tasa de cambio no se revalúe más. Pero entonces viene el dilema. Infortunadamente los recursos son finitos, ojalá tuviéramos unas fuentes de financiación y no nos afectara fiscalmente. Tenemos muchos más recursos, o sea, problemas de financiación no tenemos, tenemos problemas de espacio fiscal. Y ahí viene el dilema. Invertimos más en infraestructura porque podemos invertir más, pero entonces nos afecta el espacio fiscal, nos afecta el déficit fiscal y se revalúa la moneda. ¿Qué es más costoso? ¿Qué es más beneficioso? Esos son el tipo de dilemas que uno tiene que afrontar todos los días. Por eso creo que era De Gaulle que decía, gobernar es el arte de escoger entre muchos males el mal menor. Y en cierta forma es cierto. ¿Y qué hemos tratado de hacer? Pues combinar. Vamos a hacer unas grandes inversiones en infraestructura. No todo lo que quisiéramos, porque fiscalmente no tenemos el espacio. Pudiéramos hacerlo, pero entonces la tasa de cambio se iría a 1.500 fácilmente. Entonces, ahí hay un quita y pone, donde creo que hemos logrado mantener un buen equilibrio de crecimiento de la economía, de financiar las locomotoras, pero al mismo tiempo manteniendo una disciplina fiscal. Y nos pusimos, que eso fue algo muy bien recibido por los mercados internacionales, una especie de camisa de fuerza, una autodisciplina, con la reforma constitucional que incluye el criterio de la sostenibilidad fiscal en la Constitución. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los poderes públicos, el gobierno en sus actos, en sus decretos, en sus decisiones, el Congreso en la promulgación de sus leyes y la justicia en sus fallos, deben tener en cuenta también un criterio que se llama sostenibilidad fiscal. Y a reglón seguido aprobamos una ley que se llama la regla fiscal, donde nos obliga a no tener déficits por encima del 1%. Si hay alguna situación de emergencia, si hay que hacer por una recesión internacional una política anticíclica, se puede aumentar el déficit, pero lo que no se puede es mantener un déficit alto, acumulando ese déficit año tras año. O sea, está obligado el gobierno que venga siguiente o el propio gobierno, si hace un déficit alto, a compensarlo al año siguiente. Eso nos da cierta tranquilidad y el mundo entero está apreciando que Colombia sea un país capaz de hacer eso cuando no lo necesita. Y es curiosamente lo que están haciendo en Estados Unidos y en Europa ahora que sí lo necesitan. Nosotros hicimos mucho de lo que Estados Unidos y Europa y los países industrializados están hoy debatiendo en sus congresos. Tope a la deuda, tope al déficit fiscal, en España están en eso, en Italia están en eso, en Japón están en eso. Nosotros ya lo hicimos. E inmediatamente nos recompensaron los mercados. Hicimos la emisión de bonos más grande en nuestra historia, el doble de la emisión más grande que se ha hecho hasta ese momento, al costo más bajo de nuestra historia. Es un premio a la responsabilidad fiscal que está demostrando Colombia. Entonces ahí estamos manejando ese problema de la tasa de cambio, porque efectivamente es un problema que en buena medida, como usted bien lo dijo, doctor Javier, y también usted, Ronald,
el gobierno tiene cierta capacidad, pero no toda, para controlarlo. Porque ¿qué es lo que está pasando? Muy sencillo. Nuestro querido aliado estratégico, los Estados Unidos, aquí con el embajador presente, los países europeos, Japón, decidieron que su política monetaria, que decidieron sacar de la recesión sus economías emitiendo, generando liquidez. La liquidez hoy en un mundo globalizado busca los mercados más atractivos. Y fíjense la paradoja, por ser nosotros un mercado hoy atractivo, por ser un país responsable, por ser un país con futuro, pues vienen esos capitales a Colombia y reevalúan la moneda. De ahí la iniciativa que tomamos en UNASUR para que comencemos los latinoamericanos y los suramericanos a hablar sobre ese tema y a ponernos de acuerdo en ciertas políticas. Mal que bien estamos sentados sobre 700 billones de dólares en reservas y lo que no podemos ver es sentarnos como espectadores pasivos viendo cómo esas reservas se pueden ir disminuyendo en su valor porque el dólar se puede debilitar y al mismo tiempo reevalúan nuestras monedas afectando los sectores exportadores y por ende el empleo. Pero es un tema que requiere un manejo pragmático y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Ahí, pues usted mencionó lo del CERT, creo que es un esfuerzo adicional para tratar de compensar en algo aquellos sectores que se han visto afectados por la tasa de cambio y vamos a seguir manejando esto con la prudencia y la contundencia que se requiera. El gobierno va a hacer lo que esté a su alcance para mantener estable y ojalá se pueda devaluar un poco el peso colombiano frente al dólar. Ojalá que en los países industrializados se pongan de acuerdo políticamente, que ese es el problema. El problema hoy de la recesión mundial y del exceso de liquidez no es tanto un problema económico, es un problema político. Un problema político donde las polarizaciones en diferentes partes del mundo no han permitido que se tomen las decisiones adecuadas para que esas economías vuelvan a crecer y lo que esperamos es que reine la prudencia y reine la responsabilidad y puedan ponerse de acuerdo. Lo que me lleva al otro punto que les mencioné hace un año, los TLCs. Dijimos que íbamos a continuar en la política de ir negociando y ojalá poniendo en marcha los TLCs que se habían negociado. Pues en estos últimos meses Canadá ya está funcionando. Hay 34 millones de consumidores de alto ingreso, de altísimo ingreso. Está México que ya ratificó y se puso en marcha la renegociación del G3. Está el triángulo del norte de Centroamérica, Salvador, Honduras y Guatemala. Está Mercosur, con quien creo yo que debemos mejorar mucho más nuestros flujos comerciales. Estamos bien con Ecuador, hay algunos problemas, pero en términos generales seguimos exportando muy bien al Ecuador. Perú, hablamos con Ollanta Humala, Perú está interesado en continuar esa dinámica comercial que ha sido muy positiva para los dos países. Y por supuesto Suiza también ya entró en vigencia, aunque en vigencia temporal mientras se terminan los procedimientos, pero ya hay un acuerdo de libre comercio con Suiza. Falta los otros 4 países, Noruega, Islandia y Liechtenstein, y está por supuesto los acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea. La Unión Europea ha venido avanzando, yo me he reunido varias veces con delegaciones de parlamentarios, yo veo que como van las cosas no hay problemas en la aprobación del tratado en el Parlamento, los comisarios de la Unión Europea
están todos muy interesados en que eso marche bien. Ahí hay una burocracia enorme, son 25 países que tienen que traducir todo a sus idiomas y eso se ha demorado, pero eso va marchando. Y Estados Unidos, pues como les decía, ojalá reine la responsabilidad en materia política para que se pongan de acuerdo en cómo dinamizar su economía y también que esa responsabilidad política permita la aprobación de los tratados de libre comercio con Corea, con Panamá y con Colombia, como ha sido el ofrecimiento. Estados Unidos, ustedes vieron cómo ha evolucionado el proceso con Colombia, mi reunión con el presidente Obama, el compromiso de la Casa Blanca de presentar ante el Congreso el tratado, las gestiones que se han hecho ante los dos partidos, inclusive muy buena señal la votación que se tuvo en las comisiones respectivas, en la Comisión de Finanzas del Senado y la Comisión de Medios y Arbitrios en la Cámara. Acuérdense que un partido controla el Senado y otro partido controla la Cámara, pero en ambos se aprobó en la votación virtual el tratado con Colombia por amplias mayorías, o sea, tenemos mayorías en los dos partidos. Estamos esperando es que la situación política interna, que está muy polarizada, que ya además tiene el ingrediente de las elecciones, ayer hubo un debate entre los candidatos republicanos, no vaya a descarrilar lo que han prometido y lo que esperamos se cumpla. Ayer se votó en la Cámara de Representantes el Sistema General de Preferencias y se votó en forma casi unánime, o creo que unánime, no sé cuál es, fue unánime. Eso es una buena señal, porque quiere decir que en ciertas cosas se están poniendo de acuerdo, que esa es una forma responsable de administrar la política. Entonces, si se pusieron de acuerdo en el Sistema General de Preferencias, uno esperaría a que se pongan de acuerdo o a que no vayan a romper el acuerdo que ya existe, porque ya hay un acuerdo para que estos tres tratados sean aprobados, ojalá en los próximos 2 meses. Pero depende mucho del ambiente político y de la situación de coyuntura que está viviendo. Yo soy optimista, Estados Unidos no nos puede dejar colgados de la brocha y creo que antes de 2 meses, embajador, y yo le agradezco al embajador que ha hecho un gran esfuerzo. Embajador, yo sé que usted ha hecho un gran esfuerzo porque usted es un convencido de la necesidad de ese tratado. El tratado con Venezuela se ha venido posponiendo, la enfermedad del presidente Chávez, diferentes circunstancias, estamos empujando para que se inicie la negociación. Lo que se ha hecho cada 3 meses es prolongar el paraguas jurídico que tenemos, pero claro que es mejor tener un tratado nuevo, vamos a seguir insistiendo en eso, existe el compromiso de otro lado de negociarlo, vamos a ver si podemos avanzar, pero ahí las cosas son relativamente lentas. Vamos a negociar, ya comenzamos un tratado de libre comercio con una de esas estrellas que están fulgurantes en el escenario, sobre todo europeo y del Medio Oriente, que es Turquía. Vamos a abrir allá una embajada. Estamos en el proceso de negociar con Panamá. Hay que arreglar el problema que todos ustedes conocen. El presidente Martinelli me dijo que ese problema lo iba a arreglar. Hubo cambio de ministros, cambio de cancilleres. Vamos a ver si retomamos esa negociación. Y está el Tratado de Libre Comercio con Corea, que ahora les comento sobre eso. Les decía hace un año que estaba recién llegado de Brasil y les conté que es muy importante equilibrar el comercio con Brasil y atraer a Brasil. Brasil es un gran socio, se han tenido muchas, como le dije al principio, muchas reuniones, vino el presidente Lula.
hay un plan para aprovechar los acuerdos comerciales vigentes y negociados, 10.000 millones que está poniendo Proexport, que está poniendo el gobierno vía Proexport. Hay una dinámica. El aumento en julio, curiosamente o coincidencialmente, el aumento en julio de las exportaciones no tradicionales, que fueron un aumento muy importante, el 33%, buena parte fue a Brasil y fue del sector petroquímico, los productos químicos. Subió de 33 millones a 100 millones, un sector específico. Ojalá podamos continuar esa dinámica, porque ese es un mercado inmenso y en cierta forma desaprovechado por nosotros. Finalmente, hace un año les hablé del mercado asiático, la importancia para nosotros de sin subestimar, ni mucho menos, nuestro mercado más importante, que es Estados Unidos, con quienes esperamos fortalecer ese mercado permanentemente. Pues nosotros también tenemos una costa en el Pacífico y el Asia es un área que desde hace 20 años, ustedes se acordarán que quisimos nosotros abrir mercado allá, porque veíamos que ese era un área del mundo que tenía un gran dinamismo. Y fuimos, me acuerdo, en una misión que los periodistas la llamaron el Marco Polo colombiano, que íbamos al Asia, fuimos a Japón, fuimos a China, con una delegación como de 25 empresarios. El primer paso fue el ingreso al PIBEC, el Pacific Basin Economic Council, que ingresamos hace 20 años. Luego vino el ingreso al PEC y ahora estamos a las puertas de la PEC. Se va a realizar una reunión en Estados Unidos, en Hawái, en noviembre. Nosotros dependemos exclusivamente de la decisión que tome APEC de levantar o no la moratoria que hoy existe para el ingreso de nuevos países. Mientras no se levante esa moratoria, nosotros no vamos a poder ingresar formalmente, pero estamos actuando como si ya estuviéramos en APEC y estamos gestionando con los diferentes países de APEC como si ya estuviéramos en APEC. Y estamos a voluntad de una decisión política que nada tiene que ver con nosotros sobre si se levanta o no la moratoria para que ingresen nuevos países. Si se levanta la moratoria, a mí no me cae la menor duda que nosotros estamos en APEC. Sin embargo, en ese proceso de irnos acercando al Asia cada vez más, se han realizado varias cosas. Primero, se produjo lo que llamamos Alianza para el Pacífico, de 4 países latinoamericanos, México, Chile, Perú y Colombia, donde decidimos profundizar nuestra integración y comenzar a operar conjuntamente vis a vis el resto del mundo y específicamente porque somos 4 países con costa del Pacífico en el Asia-Pacífico. Y, por ejemplo, estamos abriendo oficinas conjuntas con Chile en Singapur o en Turquía, en Istambul, y vamos a abrir oficinas conjuntas con Perú en otros sitios donde nosotros no tengamos representación o ellos tampoco tengan. Ya estamos utilizando los consulados donde no hay consulado colombiano como si fuera consulado colombiano en algunos casos del consulado chileno y viceversa. Los chilenos van a abrirle a los colombianos como si fueran consulados colombianos para el servicio de los colombianos en aquellos lugares donde ellos tengan consulados y nosotros no. Eso lo estamos haciendo, lo vamos a hacer con México también, y eso ha suscitado mucho interés porque estos 4 países sumados tienen un mercado más grande que Brasil, con un ingreso per cápita más alto que Brasil. Entonces, eso hace esos 4 países muy interesantes y eso va marchando por buen camino. En forma paralela, pues las relaciones bilaterales. Este fin de semana partimos con el ministro, con la canciller, a una visita corta, pero muy importante al Japón
y a Corea, dos países claves dentro del Asia-Pacífico. Japón sigue siendo la tercera economía más importante del mundo, recién desplazada por China, pero sigue siendo una economía con un gran potencial y con un gran poderío. Nosotros vamos a firmar ya finalmente el Tratado de Protección a la Inversión para atraer más y más inversión japonesa y le vamos a plantear al gobierno japonés el inicio de una negociación de lo que ellos llaman el EPA, Economic ¿cómo se llama? Partnership Agreement. Es un acuerdo de cooperación económica, que es bastante amplio, que es más o menos un TLC. Eso es lo que ellos hacen. Vamos a ver si iniciamos ese proceso con Japón. Nos interesa muchísimo ese mercado, por supuesto, y es un país con el cual tenemos mucha complementariedad. De ahí vamos a Corea. Con Corea estamos negociando el acuerdo de libre comercio. Lo que esperamos es que le demos un empujón para ver si este año finalmente nos comprometemos a terminar ese acuerdo. Corea también es un mercado muy interesante para nosotros. La inversión coreana, bienvenida. Aquí ya hay inversión tanto coreana como japonesa, pero puede venir muchísimo más. Están muy interesados. Han venido delegaciones de Corea casi todas las semanas y hay un gran interés. Esa visita también es muy importante y tiene la peculiaridad de que somos dos países que estamos también esperando la decisión en el Congreso norteamericano de aprobar el Tratado de Libre Comercio. Creo que ese es un paso muy importante en ese proceso de acercarnos al mercado asiático. De manera que vamos bien, doctor Javier, creo que vamos bien, el país va bien. Ustedes vieron la encuesta que salió ayer en CMI. Lo más importante de esa encuesta no es la favorabilidad del presidente o la gestión del presidente, es el estado de ánimo de la gente. Yo digo que eso es bien importante, que el 77% de los colombianos piensen que el país va por buen camino. Es un activo importantísimo, porque el optimismo es como el sol a las plantas, hace crecer la sociedad, la estimula, la une. Y en contraste, me da pena decirlo, con países como Estados Unidos, como Europa, países europeos o el propio Japón, cuando les preguntan a la gente, ¿usted cree que el país va por buen camino? Dicen que no. ¿O ustedes creen que sus hijos van a tener un mejor futuro que ustedes? Y dicen que no. Hay pesimismo. El pesimismo destruye, el optimismo construye. Y yo creo que este optimismo está basado sobre realidades. Este país está cambiando. Tenemos muchísimas dificultades, por supuesto, y hay muchísimo por hacer, pero vamos por buen camino. Y los exportadores van por buen camino. Como usted decía, doctor Javier, tenemos un camino muy largo por recorrer porque, por ejemplo, medido por exportaciones per cápita, seguimos siendo un país pequeño, pero tenemos el potencial de ser un país muy grande, muy grande. La localización geográfica que tenemos, los recursos naturales que tenemos, sobre todo el talento que tenemos. Esos exportadores que hoy se ganaron el premio, cuando yo lo veía, eso es puro talento. Y cuando los colombianos nos proponemos hacer algo, lo logramos. Vamos a triplicar esas exportaciones no tradicionales y vamos a seguir por este buen camino. Muchas gracias.